Quisiera ser fuerte, como la paja más débil. El día 8 de marzo de 2011, inició la travesía nacional Bodas de Poesía en el municipio Pijiño del Carmen, sur del Magdalena. Roberto Calderón Arrieta, conductor. Rosalba Martínez Panza, camarógrafo. Emilce Martínez Alfaro, asistente de prensa. Y el poeta Rafael Medina Brochero conformaron dicho equipo. El prelanzamiento del certamen cultural se dio en el marco de las celebraciones carnestoléndicas del ente territorial en referencia. El acto inaugural propiamente dicho tuvo ocurrencia el día 10 de marzo, frente a la institución educativa Antonio Brujés Carmona de Santa Ana, donde los travesianos fueron despedidos por autoridades civiles, amigos, gremio estudiantil, defensa civil, ambientalistas, cultores y grupos folclóricos. El primer departamento visitado fue Cesar, el cual recibió una serenata poémica desde las 4 de la madrugada. Luego el poeta realizó presentaciones en el mercado público, medios de comunicación, cancha múltiple de la Universidad Popular, en la Casa Indígena y en otros escenarios abiertos. El móvil de la poesía se desplazó a la ciudad de Riohacha, cuyo departamento es La Guajira, donde antes de que el sol inaugurara el día, se colocó un concierto de poesía erótica por calles, playas y avenidas de la capital del Cardón. Después de haber cumplido cabalmente esta labor altruista, el equipo Travesía Nacional Bodas de Poesía se dirigió al departamento del Magdalena, donde habita enclavada entre inmensas fuentes hídricas saladas y serranías, Santa Marta. Allí entregó poemas en el patio de la Universidad del Magdalena y en el rodadero a los habitantes del mar. Posteriormente, realizó su travesía al Atlántico, en cuya capital entregó poemas a estudiantes, indigentes y a los conductores de vehículos de tracción animal. Al llegar a la ciudad heroica en el departamento de Bolívar, intervino en los parques, plazas y el mercado público de Basurto. Fue el lugar donde realizó su mayor actividad. En este mismo departamento, quiso llegar a visitar al poblado denominado Palenque, donde inicialmente fue recibido con poco interés por parte de los habitantes, pero finalmente, a punta de poemas, conquistó el corazón de los afrodescendientes y especialmente de los escuelantes de la institución educativa Benco Biojó de San Basilio. El departamento de Sucre, durante varias horas, disfrutó los poemas sociales, líricos y eróticos del poeta itinerante Rafael Medina Brochero, quien salió en travesía a contarle al país que su poesía existe. El móvil de la poesía llegó a Cereté y Montería en el departamento de Córdoba, con el mismo objetivo y además propendiendo por la democratización de este género literario. Continuó tomándose los espacios abiertos donde sembró su poesía. De allí al departamento de Antioquia, donde recibió el beneplácito de los habitantes de la capital de la montaña, Medellín, por lo que a sus anchas distribuyó versos por calles, plazas y parques. Llegó al departamento de Chocó después de 14 horas de vicisitudes en el camino, y de inmediato se tomó la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Cardona, y el Malecón, donde entregó CD, libros y plegables con información poética. Incansable, el equipo Travesía tomó la trocha rumbo a Pereira, y después de largo tiempo de andanza, tuvieron la oportunidad de sembrar registros poéticos del poeta magdalenense en el suelo risaraldense. Ya en el corazón del eje cafetero, hizo su incursión en el departamento de Quindío, donde también sembró sus constructos poémicos. Asimismo, llevó su canto poémico a Sevilla, Caicedonia y a Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. La travesía Bodas de Poesía, en su recorrido por el territorio nacional, entró a la ciudad de Manizales, y a pesar de las dificultades por el suelo quebradizo, los versos del bardo Trotamundos
quedaron grabados en las paredes imponentes de la catedral y de otras edificaciones del territorio caldense. Como se ha dicho, la palabra cansancio fue excluida de las mentes travesianas. Entraron al departamento de Tolima y un día después, el carro de la literatura se movilizaba al departamento de Huila, cuya capital es Neiva, donde, entre relinchos de caballos colombianos y el sonido del moján ribereño, se escuchó la poesía. El departamento de Cundinamarca, el número 16 que visitó el equipo de la Travesía Nacional. Las calles frías de la ciudad de Bogotá consumieron el verso térmico del poeta caribeño Rafael Medina Brochero. En el periplo por el territorio colombiano, el departamento de Boyacá recibió los registros poéticos en parques, sitios de importancia histórica como el Muro de los Mártires y el Puente Boyacá. El coleo, expresión cultural de los llanos orientales, se conjugó con los recitales ambulantes del bate de la región Caribe en el departamento del Casanare. En el mismo recorrido por el suelo de la patria, llegó a Arauca, sitial de encuentro de Bolívar y Santander. El departamento del Meta, con sus monumentos a las tradiciones, paisajes llaneros, sus parques y plazas, atento se deleitó con el verso de Rafael, el poeta de los pies descalzos. En topografía igualitaria, sin alteraciones de ninguna naturaleza, uniforme por excelencia, habita en comunión la fauna y el hombre, y en sus amplias avenidas transita la soledad en San José del Guaviare, cuyo departamento, Guaviare, en su extensión no mayor, cabalga el nativo y la poesía entre cantos y paisajes, amores y atardeceres. A pesar de la distancia y ausencia de vías terrestres, Amazonas no escapó al verso del escritor costeño, quien en el fuselaje de la aeronave realizó un recital por vez primera en la historia de la aeronavegación. Los parques, las plazas, las calles, el mercado público y en el recinto de la asamblea ante el gobernador y diputados se escuchó su voz. Tabatinga, territorio de la República de Brasil, recibió la influencia de los cantos poémicos del artista colombiano. También los vendedores ambulantes y estudiantes de esta localidad. Asimismo, Santa Rosa de Lima, isla perteneciente a la República de Perú, recibió los versos cálidos del poeta caminante. Caquetá, puerta de oro de la Amazonía colombiana. En Florencia, su capital, abundan los monumentos que exaltan la feminidad como un tributo a la naturaleza. Allí llegaron los constructos poémicos. Un enorme y variado complejo selvático, donde reina la fauna y los aborígenes interpretan sinfonía autóctona, está Putumayo. En su capital, Mocoa, la poesía del poeta del olvido en la sangre deleitó los tímpanos de sus habitantes. Por caminos de herraduras transitó la poesía social, erótica y lírica, hasta conquistar el departamento de Nariño, Pasto. Su gente pletórica de sonrisas, anfitriones ávidos de lirismo, arrancaron los documentos poéticos al trovador de los caminos enredados en sus pies. La hermana República de Ecuador no escapó a la ofensiva del verso de Medina Brochero. Tulcán, ciudad fronteriza, gélida y dolarizada, dio albergue nocturnal y saboreó la ciencia poémica del exponente de la artística colombiana. El departamento del Cauca recibió el móvil de la poesía. Popayán, su capital, untó sus calles blancas y místicas de registros literarios para fortalecer sus arraigos. A pesar de las dificultades por su topografía, el departamento de Santander fue objeto de la embestida poética del escritor caribe. Bucaramanga, la ciudad de los parques, fue calificada por Medina Brochero como la capital del arte. De igual manera, el suelo de Cúcuta, norte de Santander, fue sembrado de poesía calle tras calle y en los espacios abiertos. Por la cercanía a Ureña, ciudad de la República de Venezuela, el equipo de la Travesía Nacional Bodas de Poesía incursionó con el fin de estrechar lazos de fraternidad. Hasta San Andrés Islas, con los pies descalzos, llegó el poeta travesiano,
quien aprovechó al máximo su estadía en ese paraje para entregar información poémica en los sitios turísticos e históricos. A su regreso a Santa Marta, la Asamblea del Departamento del Magdalena profirió homenaje, entregó distinción y pergamino por la osadía de llevar cultura durante un mes, 23 días a los departamentos de Colombia, asimismo a territorios de 4 países vecinos: Tabatinga, Brasil; Santa Rosa de Lima, Perú; Tulcán, Ecuador; y Ureña, Venezuela. En los 53 días de labor artística en las calles, carreteras, parques, playas, también se realizaron actividades que rompieron la historia, como recitales en corrales, aeronave y otros espacios. Vibras, tiemblas, cuando mis manos transitan tu cuerpo, cuando mis labios succionan tu boca, cada poro se estremece y tiembla. Gimes, suspiras, cuando mi lengua se inserta en tus oídos.